En bóvedas oficiales y salas sin ventanas reposan documentos que describen hechos reales jamás explicados al público. Expedientes clasificados por décadas que insinúan algo mayor, algo que no se quiso decir. Este video explora esos archivos que existen, pero no se cuentan. 1. Italia. La Plaza Navona en Roma atrae millones de visitantes por su arquitectura barroca y sus fuentes monumentales. Sin embargo, pocos saben que sus cimientos reposan exactamente sobre el perímetro de un antiguo estadio romano de combate. Bajo el mármol pulido y las mesas de cafeterías modernas, se conservan corredores subterráneos donde en su momento se almacenaron cuerpos sin vida retirados del espectáculo antes de ser trasladados. Las excavaciones arqueológicas han revelado muros que conservan marcas de contención y drenaje para el flujo sanguíneo de las prácticas de entrenamiento. Hoy, turistas comen helado sobre los mismos corredores donde se gestionaba la retirada de participantes caídos, sin saber que cada esquina de la plaza es un palimpsesto arquitectónico de violencia ritualizada convertida en postal romántica. 2. Francia. El Palacio de las Tullerías ya no existe a la vista, pero su terreno frente al Louvre sigue cargado de relatos. Durante siglos circularon descripciones de un espectro llamado el Hombre Rojo, visto antes de grandes convulsiones políticas del reino. Los conserjes del siglo XVIII reportaron haber escuchado pasos y toses en corredores sellados donde había salas de encierro temporal. Documentos de inventario describen habitaciones con anclajes en muros, presuntamente para retención discreta de prisioneros de alto perfil. Los planos de época muestran zonas sin acceso público que fueron tapiadas tras levantamientos violentos. Hoy el jardín luce sereno, pero el subsuelo contiene tramos clausurados que funcionaron como antesalas del fin de varias figuras reales, anticipadas por el relato insistente del visitante de rojo. 3. Perú. Machu Picchu fascina por su enigma ingenieril, pero pocos se detienen en la función mortuoria del lugar. En terrazas bajas se hallaron concentraciones de cuerpos sin vida de distinto origen anatómico, alineadas como si la ciudad hubiera servido también como centro de contención de élites trasladadas en condiciones desconocidas. Las fracturas perimortem en algunos restos sugieren eventos de tensión o sometimiento antes del desenlace. La ingeniería hidráulica, celebrada por su precisión, incluía canales que facilitaban limpieza rápida de superficies, presumiblemente tras rituales. La postal turística actual borra el rastro de que parte del esplendor estuvo asociado a protocolos donde la salida de individuos era organizada, silenciosa y definitiva. 4. Times Square simboliza luz y espectáculo, pero su pasado inmediato incluye capas de negocios de explotación encubierta. En los años previos a su gentrificación, edificios enteros funcionaron como corredores de trata de personas, con cuartos sin ventanas comunicados por puertas dobles para impedir rastro. Los reportes policiales de la época narran hallazgos de habitaciones con cerraduras externas, residuos textiles y sistemas de ocultamiento acústico. La limpieza urbana reposicionó el lugar como destino de fin de año, pero bajo carteles LED aún existen plantas sin acceso público que fueron testigo de vidas confinadas para beneficio comercial de terceros. La multitud actual no imagina el volumen de coerción concentrado en esos mismos metros cuadrados. 5. Alemania. El Bosque Negro es promocionado como destino de rutas escénicas, pero desde la Edad Media fue reputado como territorio de desaparición deliberada. Documentos parroquiales describen caravanas que ingresaron y no salieron jamás, con búsquedas fallidas incluso a corta distancia. La densidad vegetal y la topografía con depresiones ocultas permitieron ocultar evidencia de reubicación forzosa de individuos. En relatos judiciales tempranos, el bosque aparece como coartada perfecta para ajustes de cuentas. Entró al bosque equivalía a no habrá rastro. La narrativa moderna de senderismo ignora que sendas actuales fueron abiertas sobre rutas funcionales a la impunidad logística durante siglos. 6. Japón. Aokigahara, al pie del Fuji, es famoso por el silencio denso que absorbe sonido. Pero la presencia de cuerdas, cintas y marcas en árboles responde a protocolos informales de búsqueda para localizar personas ausentes. El magnetismo local desorienta brújulas, y los equipos de rescate reportaron hallar objetos personales a poca distancia de rutas transitadas,
como si los desaparecidos tomaran decisiones abruptas fuera de sendero. La policía estableció patrullaje preventivo, y voluntarios retiran notas que sugieren lucha interna antes del desenlace. El bosque es cartel turístico, pero también un mapa vivo de renuncias voluntarias invisibles a los visitantes comunes. 7. México. La zona del silencio en Durango atrae por anomalías electromagnéticas reportadas desde mediados del siglo XX. Testimonios de campo narran pérdida total de comunicación en radios militares y desvíos inexplicados en instrumentación de misiles de prueba que cayeron en el área. Pobladores relatan aparición de forasteros que desaparecen sin huella tras explorar dunas remotas. Investigadores han descrito microclimas y fenómenos de magnetita que alteran orientación. La narrativa ufológica eclipsa el hecho duro. La región funciona como sumidero de incidentes sin resolución por aislamiento absoluto. 8. Egipto. Las pirámides de Giza concentran atención por su alineación estelar, pero el altiplano fue también centro de extracción forzada de trabajo. Grafitis internos registran brigadas de obreros con nombres de cuadrillas asociadas a dioses de tránsito al más allá, sugiriendo que quienes trabajaban estaban conscientes de su destino final. Restos óseos en cementerios adyacentes muestran estrés ocupacional extremo compatible con jornadas prolongadas sin recuperación. La monumentalidad que fascina al turista fue sustentada por una cadena humana de desgaste físico hasta el colapso, silenciada en el relato escolar. India. El fuerte de Bangar es famoso por su cartel oficial advirtiendo no entrar al anochecer. Archivos de la Archaeological Survey of India registran incidentes de desaparición de exploradores nocturnos sin rastro verificable. Construcciones internas conservan pozos cegados y cámaras ciegas sin ruta de salida. Tradición oral recoge el patrón. Quien pernocta, no retorna. Se desconoce si el factor es estructural, colapsos, pozos, fauna, o humano, uso clandestino del recinto. Pero el Estado mantiene la advertencia, configurando uno de los pocos monumentos con prohibición formal nocturna. China. La ciudad prohibida ostenta simetría imperial, pero su cronística interna describe ejecuciones silenciosas en patios secundarios para preservar liturgia. Eunucos registran en diarios la práctica de notificar desenlaces sin exposición pública. Algunos patios laterales muestran drenajes y pendientes que facilitan limpieza tras castigos. La arquitectura misma fue diseñada para que transiciones de poder incluyeran eliminación de opositores sin alterar la fachada ritual. Millones de turistas cruzan hoy umbrales concebidos para filtrar quién salía con vida y quién no. Indonesia. El volcán Kawah Ijen atrae visitas por su fuego azul, pero la escena turística oculta otra capa. El cráter ha sido escenario de colapsos de cargadores de azufre que descendían sin protección a recoger mineral sobre vapores tóxicos. Muchos quedaron sin vida en el fondo por inhalación súbita. Otros fueron retirados sin registro formal para no interrumpir la operación. Las paredes muestran estrías de cuerdas donde cuerpos fueron izados de madrugada. Hoy, los visitantes fotografían el resplandor sin saber que ese mismo halo fue, de forma literal, una mortaja lumínica para quienes trabajaron bajo niveles de ácido capaces de quemar mucosas en segundos. Escocia. El lago Ness es un emblema de folclore, pero su profundidad y turbidez han permitido desapariciones náuticas con cero recuperación. Pescadores veteranos relatan hallazgos de embarcaciones a la deriva sin ocupantes, con balsas secundarias intactas, lo que sugiere descenso vertical repentino. La hidrología describe chimeneas de agua fría que pueden hundir un cuerpo en segundos hasta capas sin retorno. Las tareas de búsqueda han reportado lecturas erráticas de sonar, como si columnas densas tragaran objetos. La mitología del monstruo terminó actuando como máscara narrativa de eventos reales de absorción lacustre. Canadá. Los parques de Banff y Jasper venden la postal alpina, pero sus valles han sido teatro de desapariciones de excursionistas en rutas marcadas. Informes de rescate citan barrancos con líneas de sombra, donde grupos se desvanecen a pocos metros del sendero. Al reanalizar GPS, se detecta que las desviaciones ocurren en microclimas con niebla súbita que altera percepción espacial. Helicópteros hallaron mochilas abiertas y cámaras sobre rocas, sin rastro de los portadores. La narrativa oficial privilegia avalanchas o fauna,
Pero algunos patrones sugieren intervención humana coordinada con uso del relieve como cortina. 14. Italia. Las catacumbas de Roma se promocionan como patrimonio cristiano, pero extensos tramos de corredores permanecen sellados tras incidentes de exploradores civiles que dejaron de responder. Los pasillos no cartografiados contienen cámaras con evidencia de reingreso humano posterior a la clausura romana. Grafitis, ceras, restos de cuerdas. Eso sugiere uso clandestino en siglos posteriores. Quien ingresa sin guía puede toparse con laberintos sin gradiente sonoro, donde el eco impide distinguir dirección. Las guías modernas omiten el volumen de reportes de pérdida humana total en zonas no abiertas al público. 15. Australia. El interior del continente tiene franjas donde carreteras son denominadas Vanishing Roads por camioneros. Registros policiales documentan vehículos hallados intactos, con motor frío y pertenencias en asiento, pero sin ocupantes. El calor extremo permite degradación rápida de tejidos y hubo caminata desesperada, eliminando rastro. Sin embargo, en varios casos las ruedas no mostraban huellas de reinicio ni forcejeo. Se ha sugerido uso del Outback como corredor de captura en tránsito, donde la distancia misma actúa como arma. El turismo ignora el papel del vacío geográfico como colaborador del silencio. 16. El Parque Nacional. Yosemite es célebre por sus paredes graníticas, pero su archivo interno de búsqueda y rescate contiene un subgrupo de casos sin pista. Niños que desaparecieron a corta distancia visual de adultos, sin huellas ni prendas. Perros rastreadores pierden señal como si el rastro se evaporara en radio de metros. Helicópteros han detectado calor residual sin fuente corporal. Algunos cuerpos encontrados lejos presentan integridad de calzado sin desgaste, incompatible con caminata. El volumen de anomalías ha generado literatura paralela no oficial. 17. Noruega. El Preikestolen recibe multitudes que se fotografían al borde del acantilado. Protección Civil registra caídas no presenciadas pese a densidad turística. En más de un caso, visitantes cercanos afirmaron no haber escuchado gritos. Eso alimentó hipótesis de desvanecimiento súbito por vaso vagal ante el vacío, lo que explicaría ausencia de alerta audible. Las corrientes del fiordo arrastran cuerpos a zonas profundas donde la recuperación es improbable. La promesa visual del balcón natural convive con una estadística estable de salidas sin retorno. Y 8. Suiza. El Matterhorn es trofeo alpino, pero también un muestrario de trayectorias incompletas. Cientos de escaladores quedaron inmovilizados en aristas expuestas, y tras intentos fallidos de extracción se quedaron ahí hasta el deshielo. Equipos han hallado restos décadas después, preservados como cápsulas de tiempo. Algunos cinturones estaban cerrados, indicando espera prolongada consciente antes del desenlace. La montaña es vitrina icónica, pero su pared conserva niveles de archivo humano, incrustado en hielo. 19. Tailandia. Las cuevas de Tham Luang adquirieron fama por el rescate juvenil, pero existen otros sistemas cavernarios con historial silencioso de exploradores locales que no regresaron. El monzón puede inundar galerías en minutos, cerrando rutas de retorno y sellando cámaras con aire limitado. Rastros encontrados, sandalias, velas, muestran intentos de racionamiento antes del final. Guías veteranos insisten en que la topografía es un laberinto que no perdona retraso. La épica del único rescate eclipsa la estadística previa de desaparecidos definitivos. Si te gusta este tipo de historias misteriosas, no olvides suscribirte al canal, activar la campanita de notificaciones para no perderte ningún relato, y enviar tus propias historias o experiencias al correo del canal para que puedan ser contadas aquí. 20. Brasil. La floresta amazónica es el mayor sumidero de evidencia humana del planeta. Expediciones etnográficas tempranas reportaron porteadores que se internaron y no volvieron, sin haber cruzado ríos ni pantanos. Depresiones de arcilla profunda pueden engullir masa sin dejar borde. Grupos no contactados pueden interceptar intrusos y remover objetos para borrar huella. El dosel cerrado impide extracción aérea. La mayoría de desapariciones en el bioma jamás ingresa a estadística, convirtiendo al bosque en un amortiguador perfecto de memoria. 21. México. Las minas coloniales abandonadas de Guanajuato y Zacatecas
Han sido exploradas por curiosos y equipos sin plan de oxígeno. Hay reportes de grupos que descendieron por pozos antiguos y no regresaron. Al ingresar más tarde, rescatistas detectaron gases sin olor letales. En otras galerías se hallaron lámparas a medio consumo junto a cascos, como si los portadores hubieran intentado retroceder y cedido por hipoxia rápida. Las minas fueron estructuradas como fractales verticales. Basta un giro equivocado para sellar el destino sin ruido. 22. Argentina. En la cordillera, pasos fronterizos usados por arrieros en el siglo XIX acumulan historias de caravanas, cortadas. El frente llegó, la retaguardia no. Al rastrear, se hallaron mulas con carga detenidas, pero sin conductores. El viento patagónico puede enterrar pistas en horas, pero la ausencia de disturbio alrededor de los animales sugiere que los humanos salieron por decisión o coerción, no por caída. La montaña, actuando como dique acústico, pudo absorber cualquier microevento sin dejar testigos ni eco. 23. China. Karst del sur de China alberga tierras tragapueblo, aldeas que fueron reubicadas tras hundimientos nocturnos en dolinas expansivas. Archivos locales mencionan que un sector completo desapareció sin rescate de enseres, como si el descenso hubiera sido súbito y profundo. Testigos en aldeas vecinas escucharon un único golpe sordo sin gritos. El manto calcáreo facilita cavernas huecas bajo suelos agrícolas. Una delgadez de decenas de centímetros puede sostener casas hasta que colapsa y lo consume todo. 24. Egipto. Zonas laterales del Sahara han devorado caravanas sin registro funerario. Crónicas mamelucas hablan de grupos que vieron al frente desaparecer tras una pared de arena móvil sin estela. Dunas Barcana pueden rodar metros por día y soterrar corredores y señales. A veces, se localizan fragmentos de metal a poca profundidad, sin restos orgánicos. La desecación extrema pulveriza tejidos en poco tiempo. El desierto permite la paradoja, un evento masivo sin evidencia durable. 25. Sudáfrica. En ciertas minas de oro profundas, accidentes no divulgados han sellado niveles completos tras derrumbes para evitar pérdidas corporativas mayores. Eso implica que personas quedaron encerradas atrás del muro. Testimonios filtrados hablan de golpes escuchados días después antes del silencio. El relleno posterior convierte la galería en cripta geológica. La capa corporativa de secretos sobre el subsuelo crea doble invisibilidad. Física y documental. 26. Japón. Bosques montañosos como Aokigahara generan extravíos silenciosos. Su composición basáltica distorsiona brújulas y el dosel bloquea referencias. Patrullas han hallado tiendas intactas con alimentos, sin ocupantes. A veces cuelgan cintas plásticas en árboles, señal de que alguien dudó su retorno y buscó marcar ruta. En no pocos casos, las cintas terminan abruptamente. El bosque es un amortiguador sensorial donde la intención de regresar puede quebrarse en minutos. 27. Alemania. Sistemas de búnkers de la Segunda Guerra permanecen amurados bajo ciudades. Urban Explorers han reportado compañeros que tomaron un pasillo lateral y no regresaron. Al volver con equipo, encontraron puertas forzadas desde dentro. Luego silencio. La geometría de múltiples niveles, sumada a zonas con aire viciado, convierte cualquier error en punto sin retorno. La capa histórica y la capa arquitectónica actúan juntas como caja negra subterránea. 28. Perú. La puna altoandina presenta quebradas donde caminantes desaparecen a corta distancia. Pastores han relatado ver al compañero tras una curva y luego nada. Barrancos verticales colgados pueden tragar sin eco. A veces se encuentran bastones o mantas en repisas inaccesibles, señal de que hubo vida allí y luego caída o retiro. El frío conserva y esconde a la vez, retrasando hallazgos durante estaciones. 29. India. Los Ghats occidentales contienen pozos escalonados antiguos, stepwells, con reputación de bocas que no devuelven. Relatos locales narran visitantes que bajaron a fotografiar frescos y no subieron. Agua turbia y profundidad impiden recuperación. Los pozos fueron diseñados como arquitectura de sombra. Su belleza, paradójicamente, es trampa visual que invita a descender a un lugar sin ángulo de escape, si ocurre desliz o síncope.
30. Grecia. En islas del Dodecaneso hay cuevas marinas con sifones que aspiran nadadores cuando sube el oleaje. Barcos han encontrado aletas y gafas flotando sin cuerpo. Los túneles laterales, fríos y oscuros, funcionan como embudo y arrastran hacia cámaras donde el oxígeno se agota. Antiguos pescadores evitaban entrar no por mito, sino por estadística empírica de retorno cero. El turismo reciente ha reactivado incidentes, reeditando un patrón viejo bajo ropaje moderno. 31. Indonesia. Volcanes activos como el Merapi han absorbido aldeas enteras. Crónicas locales hablan de familias halladas en posición de salida, detenidas por nubes ardientes que no dejan rastro visible a distancia. La topografía oculta lo ocurrido bajo capas de material fino. En otras erupciones, templos quedaron intactos mientras los caminos de evacuación fueron sellados por depósitos súbitos, dejando grupos atrapados dentro con salida anulada. El volcán combina velocidad y silencio, decide destino en minutos sin margen. 32. Noruega. Fiords con paredes casi verticales han sido testigo de pérdidas sin recuperación. Una embarcación pequeña vira tras un cabo y no vuelve. Más tarde aparece casco sin tripulación. Las corrientes y el choque térmico producen síncope silencioso. Algunos hallazgos en redes de pesca revelan sogas cortadas bajo tensión, como si se hubiera intentado anclar al último segundo. El paisaje inmóvil oculta un fluido dinámico que borra trazos. 33. Chile. En el altiplano y el desierto de Atacama, hay salares con costras rígidas que ocultan láminas de agua profunda. Viajeros han reportado fractura bajo sus pies y caída. A veces solo reaparecen sombreros o mochilas flotando en márgenes turbios. El desecamiento masivo preserva objetos pero degrada tejidos. El viento pule la escena en horas. La estética minimal del salar maquilla un mecanismo de desaparición vertical brutal en bajo ruido. 34. Canadá. En bosques boreales, equipos de búsqueda han encontrado ropa ordenada en el suelo y huellas que se disuelven a pocos metros. Grandes cuerpos de agua cercanos actúan como sumideros de último tramo. El frío extremo modula conducta. Una decisión errada por hipotermia leve puede convertir una caminata corta en extravío terminal sin señales dramáticas. La escala del bosque permite absorber personas sin eco logístico ni acústico. 35. España. Pozos mineros asturianos y catalanes sellados han sido reabiertos por curiosos con cuerdas domésticas. Hay reportes de ruidos metálicos profundos previos al colapso del tiro. Cuando ingresó rescate, solo quedaban cuerdas tensas rebanadas por aristas. La masa de roca oculta eventos completos sin evidencia orgánica estable. La decisión de descender en espacio hostil con equipo insuficiente reproduce un patrón de desaparición autocontenida. 36. Rusia. El bosque siberiano ha tragado convoyes civiles en invierno que tomaron desvíos más cortos. A la primavera siguiente, se han hallado chasis en claros sin ocupantes. El hielo puede partirse creando fosas breves que cierran de nuevo. El lobo y el frío consumen evidencia en semanas. El tamaño del país concede anonimato geográfico. Nadie nota la ausencia de un punto en un mapa que nunca se dibujó con precisión. 37. Tailandia. Cuevas kársticas costeras reciben turistas que entran por boca seca y con marea alta pierden salida. Grupos han sido encontrados en cámaras internas sin signos de violencia, solo agotamiento. Otros no han sido hallados. La interfaz marea-piedra reescribe la cartografía en horas. Un pasillo viable por la mañana puede ser pared líquida por la tarde. La cueva es un reloj sin cifras que decide tiempo de regreso. 38. Australia. El interior rojo del continente presenta sumideros cubiertos por costras de arcilla. Conductores que se apartaron de la pista han sido vistos por última vez a 1 o 2 kilómetros del asfalto. Más tarde solo se halló vehículo inmóvil. El calor extremo puede desorientar en minutos y empujar a caminar en dirección sin referencia, hasta cruzar un umbral térmico irreversible. El vacío del Outback no ofrece feedback. Uno puede estar perdido sin notarlo. 39. Turquía. Ciudades subterráneas como Derinkuyu poseen sectores no cartografiados. Equipos no oficiales han descendido sin trazabilidad y no regresaron. La ventilación diferencial crea pozos donde una persona
Puede quedar inconsciente antes de revertir ruta. La geometría es un laberinto diseñado para defender y confundir. El piso protege arriba sellando abajo. Lo que ocurre en los estratos inferiores queda sin crónica. 40. Filipinas. Sifones fluviales en selvas de Luzón absorben a quienes intentan vadear tras lluvias. Al día siguiente el río parece normal y sin sedimento fuera de lugar. Pescadores han hallado bolsos atrapados en raíces a kilómetros río abajo sin señales del portador. La selva borra firmas con lluvia, calor y biota. La ausencia deja de ser evento. Se vuelve cualidad del paisaje.